Ecopetrol, la empresa colombiana del petróleo, la más querida hasta, no, sigue siendo la más querida, pero de 2 años para acá la peor manejada que ha hecho el gobierno nacional. De lo peor que se ha manejado en Colombia en los últimos años es Ecopetrol, después de ser la empresa bandera de los colombianos, la más próspera, la más eficiente, la más productiva, la que daba para todos los programas sociales, gracias a sus utilidades, hoy es de lo peor que hay en resultados. Y esto lo demuestran las estadísticas, nuevamente siguen las caídas en las ganancias y eso parece ser es la intención del gobierno, acabar, destruir a Ecopetrol. Pues bien, hay un negocio con la Oxy que se vino abajo también y todo parece indicar que el presidente metió la mano ahí, pero Ricardo Roa, el presidente, el muy mal presidente de Ecopetrol, dice que no, que ahí no hubo mano. Óscar, muy buenos días. Públicos los resultados financieros, ventas, rendimientos, ganancias del segundo trimestre del 2024 de Ecopetrol, de la gran empresa de los colombianos, la empresa más querida por los colombianos, tal vez ejemplo de Colombia ante el mundo, pero que en el gobierno Petro va en picada, en caída libre, va a la quiebra, igual que PDVSA. Miren, en el segundo trimestre de 2024 bajaron los ingresos en ventas en el menos 4.9%, esto es, en términos de plata, se disminuyeron los ingresos en 1.77 billones de pesos, respecto pues del mismo periodo del año pasado. Las utilidades bajaron, cayeron, se desplomaron en un 17.4%. Y las ganancias para los accionistas, que son la minoría, pero son los accionistas, cayeron en un 24.2%. Esto lo dijo el mismo Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, que fue el gerente de campaña de Petro, campaña presidencial, el mismo que dice que Petro le debe 500 millones de pesos que le prestó a la campaña, el mismo que está investigado por el Consejo Nacional Electoral al haberse volado los topes electorales de campaña, las cifras, hasta un techo permite la ley, y Petro se las voló en casi 6.000 millones de pesos. Y Roa sigue disfrazando, digamos, la verdad con eufemismo, sigue diciendo que no, que la empresa va bien, que esto se debe a la contracción de los mercados internacionales, que bla, 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 que el equinoccio de otoño, que el equinoccio de invierno, que la posición de los astros, toda la carreta de los socialistas, pero socialistas acomodados. Estos son socialistas bufones de mentiras, ¿no? Enchufados, que llaman en Venezuela, claro, como Ricardo Roa, por ejemplo. Socialistas que viven como príncipes, se ganan 80, 90, 120 millones de pesos al mes, más negocitos extras por debajo de la mesa. Esta es una situación lamentable, peligrosa para Colombia, que la empresa insigne en nuestro país siga cayendo al vacío económico. Una empresa que ha sido ejemplo no solo en Colombia, sino ante el mundo, porque dentro del género, dentro del rincón petrolero, Ecopetrol ha sido muy respetada en el mundo entero por sus utilidades. Es una pequeña empresa, digamos pequeña en cuanto si la comparamos con otras multinacionales, PDVSA en su momento, o SEME, las petroleras mexicanas, o la misma Petrobras. Pero es una empresa muy rentable. Está produciendo Colombia alrededor de 750.000 barriles diarios de petróleo, y no obstante todo el desbarajuste económico que hay y que se está presentando, sigue siendo rentable, pero la están llevando a la quiebra por culpa de Petro y sus políticas socialistas, y por culpa de un Ricardo Roa esclavo total de lo que le diga Petro y lo que le ordene Petro. Y además, el segundo punto es este. Se fue al piso, se acabó, se fue al desastre, se terminó. Petro se atravesó como vaca muerta en la carretera al negocio, muy buen negocio, que ya venían dando desde antes de Ricardo Roa, incluso del presidente Roa, de Ecopetrol, con la Oxy Petroleum, para comprar el 30% de Camrock. ¿Qué es esto? Es una compañía norteamericana que había venido haciendo un negocio con Ecopetrol, donde se le daba un porcentaje del manejo del 30%
de esta compañía que explora y explota petróleo en Estados Unidos a través del fracking en una zona que se llama la cuenca pérmica en Estados Unidos. En los estados, eso queda en Nuevo México y en California, ¿entiendo? Bueno, si me corregirán, en Texas mejor, en Texas y en Nuevo México es donde queda esto. Pues bien, este negocio venía andando y era un negocio que le iba a dar a Colombia tremendamente ventajas en el mercado internacional del petróleo. Muchas ventajas le iban a dar a Colombia, pero no, se cayó porque Petro dijo, no, es que eso se hace es fracking y yo estoy en contra del fracking y entonces se va para el suelo. Y así fue como la junta directiva en la última reunión le dijo a la Oxy, no vamos con eso, aunque Ricardo Roa dice que no, que fue una decisión autónoma de la junta, pero no es cierto, fue Petro el que se atravesó, así lo dijo la presidenta de la misma Oxy. Directamente ella dijo, no, esto se fue al piso y se cayó el negocio, fue por culpa del presidente Petro que está en contra del fracking, pero resulta que de acuerdo a los mismos estudios que había hecho Ecopetrol antes de Petro, cuando el negocio ya viene andando, documentos internos de la empresa hablaban muy bien del negocio, porque iba a poner a Colombia, digamos, un poco en la ventana internacional de países fuertes a través de la exploración y explotación del fracking. Pero Petro dijo, no va más, y se fue al piso. De tal manera que este negocio de Crown Rock en Texas, en Nuevo México y en California, se fue al traste. Este es 30% de que iba a comprar Colombia a través de Ecopetrol, le generarían más o menos ingresos, ventas anuales cercanas a los 7 billones de pesos. Una cifra monumental de acuerdo a los documentos que se han conocido. Se trabaja el crudo pesado y un dato, Crown Rock produce al día 6 millones de barriles de petróleo, es decir, sumados Libia y sumado Irak, produce más petróleo ese pedacito allá en Estados Unidos que estos dos países que son grandes en la producción. El asunto es que la operación y el negocio hubiera permitido a Ecopetrol fortalecerse mundialmente en el tema petrolero. Por ejemplo, miren esto, aumentar su producción diaria de petróleo, crecer en las reservas petroleras que tiene el país, crecer en sus ventas y en sus utilidades netas, tener más credibilidad, cosa que se ha ido un poco al piso, porque si la misma presidenta de la Oxy sale a decir que fue por culpa del presidente Petro que se fue al piso el negocio, pues qué credibilidad futura puede tener Ecopetrol. Se sigue horadando la credibilidad de nuestra empresa Ecopetrol. Los beneficios serían grandísimos, las utilidades para los accionistas de Ecopetrol, las ganancias para el mismo dinero público en Colombia que se maneja con Ecopetrol, pero Petro dijo no, porque esto es con fracking y el fracking a mí no me gusta, pero resulta que Colombia está manejando fracking en otros países hace ya varios años. Entonces el fracking para Petro es bueno afuera, pero es malo en Colombia. A ver, Petro, explíquenos cómo es eso. Petro ordenó simplemente no a ese negocio con la Oxy y se fue al piso. Y sumadas todas estas variables, quiere decir entonces que Ecopetrol sigue en caída libre a la quiebra. ¿Gracias a qué? Al gobierno socialista y transformista de cambios del señor Gustavo Petro.